Pues bueno, bienvenidos otra vez aquí a Historia para Todos, a Usmendi Derrumbando, otra semana más. Ya va a ser uno, ya es de los últimos programas de la temporada, entonces pues vamos a darle con todo. Hoy viene una película que a muchos les gusta, es un icono de la cultura pop, pero pues bueno, antes de pasar a esto y a nuestros invitados, pues vamos a dar los memes de la semana, ¿no? Así es, esta semana estuvo, por lo menos las últimas 48 horas estuvieron llenas de memes muy divertidos. Para quienes no saben, en la semana pues, hubo algunos avistamientos de ovnis en Estados Unidos, además de pruebas disque ultra secretas que al final ya todo el mundo sabe qué es lo que pasó, que ahorita Samu nos dará detalles. Pero entre esos avistamientos, pues la gente empezó a llenar por lo menos X y a llenar Instagram con muchos memes sobre aliens, porque ya, según ellos, ya estaba llegando la nueva ola de invasión al planeta, y ya saben, ¿no? Estas teorías conspirativas que ocurren. Pero Samu, ¿tú qué tienes más? Cuéntanos. Ah, pues bueno, sí, digo yo esto de los aliens no lo he visto, pero pues, pues ya es algo muy común en toda la humanidad ver aliens por doquier. Digo, ya tenemos el clásico meme de History Channel, aparte de que todos sus personajes usan la voz del cangrejo. Pues sí, los aliens, ¿no? Algo como curiosidad, que puede estar un poquito relacionado. La Fuerza Aérea Estadounidense probó su nuevo bombardero, el B-21 Raider. Y pues prácticamente es como un platillo volador triangular, entonces puede que también la gente lo haya confundido con un ovni, porque es un avión pues ultra secreto. Es de última generación, entonces pues puede ser, ¿no? Pero pues ya sabes, la gente se inventa cualquier tipo de cosas. Y así es desde los 50 que cuando surgieron los primeros jets. Pero pues a ver si luego hago un programa explicando un poco esto de los jets que parecen ovnis, ¿no? Pero bueno, este fue uno de los memes. No sé cuál sería el otro. Tenemos algunos programas atorados, pero sí tienes razón. Yo no puedo creer cómo la gente empezó a hacer bulla a esto desde que la película se estrenó. Ha sido bien interesante ver cosplays en los cines, gente subiendo teorías de que en tal escena vimos tal cosa. Lo que sí es que esta película está llena de referencias, no lo niego, pero últimamente se han soltado mucho los memes sobre esta película que al final de cuentas pues fue un ícono de los videojuegos durante, ¿qué te gusta? La década del 2000, del 2010, yo creo, esa década del 2010. Pues sí, de hecho fue como Minecraft. Pues Ah, bueno, estuvo a la par de Minecraft. Digamos que en la década de 2010 a 2020 hubo varios juegos. Este en particular, Five Nights at Freddy's, o como me gusta decirle, es el Cinco Noches con el Alfredo. Es una película ajá. que pues causa mucha nostalgia entre la gente joven, sobre todo que tiene pues, más o menos mi edad, entre 25 20 años más o menos, porque pues fueron quienes crecieron con estos juegos muy accesibles, que la verdad, o sea, son bastante accesibles en cuanto a rendimiento de computadoras, eso creo yo. Y pues bueno, la importancia que tienen ya en la cultura pues de las nuevas generaciones es muy importante, ¿no? Y que hayan hecho una película respetando hasta cierto punto la esencia es bastante chido, ¿no? La otra película de videojuegos que se me ocurre es la de Mario, que fue una joya. No sabes de cuántas formas acabas de llamar viejos a muchos, incluyéndome. Pues Pero yo también bueno, soy viejo. sí, no, O yo le sea, entiendo, ¿no? Ha y sido si quieren interesante ver. sentirse olds, ahorita con lo siguiente que memes que van a ver de un juego, se van a sentir olds. Ahí Es, está, dale, síguele, es sigue GTA llamando 6. viejos Si a quieren los sentirse niños. viejos, GTA 5 salió hace aproximadamente 12 años. Y vaya, pues se volvió la gallina de los huevos de oro de Rockstar Games. Ha salido, De este, como el meme lo dice, ha salido en Play 3, 360, en Play 4 y Xbox One. Y ha salido en las nuevas generaciones, Series X y PlayStation 5. Y vaya, esta semana, bueno, este mes más que nada hubo un hype porque Rockstar parecía anunciar o daba indicios de querer anunciar un juego o de anunciar GTA 6 que ya está confirmado, está en desarrollo, pero no ha salido el anuncio. Y la comunidad ha estado como loca
queriendo saber de este juego, pero pues Rockstar, como es clásica, les pinta el dedo. O algo que muchos temen es que no, que nada más sea un remaster de algún juego y no sea GTA 6. Y si pasa eso, pues creo que mucha gente se va a suicidar, porque desde que salió GTA 5, Rockstar solo ha lanzado un juego, que es Red Redemption 2, y nada más. Entonces, hay mucha expectación y pues también vejez, porque este juego salió cuando yo tenía más o menos 12 años, ¿no? Entonces, imagínense. Pues mira, yo hasta yo creo que unos 4 o 5 años lo jugué legalmente porque la verdad yo sí soy, ya dije una vez, ¿no? De los jugadores que se le avientan la uTorrent o versión gratis, pero apenas lo puede comprar completo y es un juego bien interesante, pero que ya, si ya dices, chole, ya me lo acabé y Sí, ahora. Y luego, sí, yo no tuve la oportunidad de jugarlo cuando salió, lo jugaste apenas hace año y medio en Game Pass. No es por hacer promoción, pero ahí lo jugué. Es buen juego, pero ya se le notan sus añitos. Ya es como de, ya hace falta uno nuevo, ya hace falta, pues que se siente que salga un GTA nuevo y lo puedas comprar, ¿no? Pero bueno, ya dejemos los videojuegos y cerramos con esta con esto, película. precisamente tú lo estás diciendo, estamos tan viejos que en este momento cuando vemos a salir a Ansiedad Intensamente 2 es cuando dices, espérate, ¿qué? O sea, ya no es lo mismo, ya uno dice, mira, soy ese, así como el meme lo dice, créeme, muchos lo aplicamos. Y este otro Sí, meme me gustó mucho porque es cierto, tenían todo para hacer al James como Ansiedad, pero no, metieron otra cosa que parece un sí, y trapeador. eso es sorprendente porque yo intensamente creo que salió en 2015, 2016 y se me hace una película nueva, todavía se me hace nueva. Pero cuando dices que ya sacaron dos, o van a sacar las dos, dices, ok, ya no está tan nueva como yo creí. O sea, Sí, es no, muy ya interesante tienes. cómo pasa el tiempo respecto a ciertos productos de entretenimiento que para nosotros pueden parecer nuevos, pero para los jóvenes pueden parecer más viejos. Y pues justamente vamos a hablar hoy de eso, de tiempo, ¿no? Que vamos a Oh, tocar una sí. película que toca mucho este tema, que juega con él, que es Volver al Futuro del gran Robert Zemeckis, eh, con, con Christopher Lloyd y con... Ay, se me fue el nombre de Marty, recuérdame el nombre del actor. Ay, ahorita te lo digo, pero espérame, ahorita que vamos a entrar. Pero bueno, Primero hay que ver con quién vamos a platicar, porque si no, nos ajá, aventamos a hablar de lleno en la película y luego los sí, invitados. sí, es lo que iba, pero bueno, vemos hoy son dos invitados muy especiales. Uno es Roberto Vázquez, él es historiador, bueno, es historiador en proceso, o sea, se está formando. Es cocinero, que es chef, ya está certificado. Es gamer, mecánico amateur y recopilador de historias de terror. Creo que ya estuvo una vez con nosotros, pero demos de la bienvenida, ¿no? Varias. Sí, es bienvenido, Roberto. Gracias. Y por el otro lado tenemos también a una invitada estrella, ella es Abril Torres, egresada de la licenciatura en Lengua y Letras Hispánicas por parte de la UNAM, es maestra pedagoga por el sujeto del UCI Red y fanática de Volver al Futuro desde pequeñita, entonces estamos hoy entre colegas, compañeros, amigos y freaks, ¿no? Sí, Hola. demos de... Hola, hola. Bienvenida, es un gusto tenerlos por acá, amigos, y qué bueno que se dieron el chance de venir a platicar porque hay No, mucho más que bien sacarle a gracias estas. por la invitación. Muchísimas gracias. No, 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 ustedes, es un gusto tenerlos por acá y creo que Ujú. vamos a tener que empezar preguntándoles a ustedes con qué quieren comenzar. Ustedes son los Ujú. invitados el día de hoy, qué quieren comenzar platicando, diciéndonos de esta saga de películas que es increíble y yo creo que empezamos contigo, Abril, cuéntanos. Híjoles, bueno, es que, ¿qué no podría decir sobre esta película? Recuerdo que las primeras veces que la vi, y voy a ser un poquito nostálgica porque, pues, como bien lo dijiste, desde niña soy fan. Las veces que lo vi, pues obviamente fue en el Canal 5 porque pues no había de otra, no había todas estas plataformas de streaming. Y recuerdo muy bien que mi papá grabó las películas en estos cassettes beta y las veíamos hasta que ya se veía todas borrosas, obviamente, ¿no?
Entonces, pues algo que hay que mencionar respecto a estas películas, primero que nada, es que ya forman completamente parte de nuestra cultura pop, ¿no? Porque además, inclusive dentro de las mismas películas hay muchos referentes a la cultura pop. Y creo que, sin lugar a dudas, algo que el tema que trata y pues del entorno al que también vamos a estar hablando, es muy interesante, ¿no? Porque a los científicos siempre les ha apasionado hablar sobre los viajes en el tiempo, sobre cómo o qué tan posibles serían los viajes en el tiempo, ¿no? Entonces creo que es un tema fundamental también que debemos de tomar. Yo vengo bien preparada para todo. Yo la verdad pues no sé por completo de ciencia. Mi papá estudió matemáticas, él es un poquito más ñoño en ese aspecto que yo, y me proporcionó también un libro que alguna vez leí que tiene que ver un poquito con esta parte del viaje en el tiempo, pero también el cómo, y eso lo mencionaremos más adelante, cómo pues desde la literatura empieza a surgir este interés por hablar sobre los viajes en el tiempo antes de que se plantee como una realidad en las ciencias. Y ha sido súper innovador en ese sentido la literatura de ciencia ficción porque a veces han planteado preguntas clave que con el tiempo se empezaron a desenmarañar y decir, a ver, ¿sí será un poquito posible? ¿No? ¿Sí podría ocurrir? ¿Qué tan probable sería? Y si sí ocurriría, por ejemplo, ¿qué tan posible sea que solo ocurra para el futuro o para el pasado un viaje así? O qué implicaciones tendría el que hubiera un viaje, ¿no? Bueno, es un tema muy complejo, pero ya me estoy emocionando y me estoy encargando demasiado. No, está bien, esa es la idea de este programa, ¿no? De que ustedes explayen, tengan que tocar lo que tengan que tocar. Y me tocaría preguntarte, Roberto, ¿tú qué quieres decir? ¿Con qué quieres comenzar hablando de esta película? Ya Abril nos dijo, es que sí hay ya una permeabilidad de esto a niveles, pero uff, Los Simpson, Ready Player One, y así me puedo ir nombrando cosa tras cosa que han tocado a Volver al Futuro, ¿no? Pues mira, yo algo que siento que nos pasa a todos los que estudiamos la carrera de historia es esa parte en la que nos decimos, si pudiera viajar al pasado, ¿qué es lo que haría? ¿A quién conocería, no? Para bien o para Sí, mal, en este caso Martin no viaja tanto al pasado, pero sí viaja a líneas de tiempo que le afectan y a su familia, ¿no? Yo creo que esa es como que la parte que a muchos nos dejó esa semillita que nos hace cerrar los ojos y pues darnos ahora sí que esos viajes a través de lo que hemos leído y consumido, ¿no? Por varias partes. Yo algo que me gusta mucho, por ejemplo, cuando vamos a ver estas películas, es algo que incluso me inculcó como que abrir a veces, es de que cuando veo o hay algo allí que me llama la curiosidad, como que intento buscar como que su contexto, ¿no? A veces el contexto de la ropa, el último que más me ha adentrado es como que el contexto del por qué crearon el DeLorean y su visión del futuro, ¿no? A mí algo que me llamó mucho la atención es de que cuando empiezan con este tipo de diseños de autos, como que tienen muy enmarcadas en cuestión de diseño, incluso un ingeniero industrial podría explicarlo mejor que yo, es de que de acuerdo a las líneas y patrones, pues se querían poner ahí una máquina poderosa y que viajaba, ¿no? Y que en uno que hasta la segunda película, cuando vemos que están viajando al futuro y ven los diseños de los carros, la mayoría de los diseños de esos carros, si se fijan, todos los diseños en cuestiones como lo que es la defensa delantera, no es una pieza aparte, es una parte ya integrada dentro del diseño mismo del carro, ¿no? Uno diría, ahí podemos ver en la imagen el carro rojo que está pasando y mm, no se ve claramente la parte que es la defensa y la de sí, dónde ¿no? empieza y dónde termina. Ajá, es curioso porque así cuando nos vamos hacia pequeños detallitos de la ropa, del ambiente,
pues dices, se volaron lo suficiente la imaginación como para que cayéramos allí, ¿no? O alguien que vio esta película se enfocó tanto en querer hacer que el futuro fuera así, ¿no? Como hoy en día las cuestiones de la tecnología, Bluetooth y cosas que vieron en una serie, una película, que ahora lo trajeron, ¿no? Pero eso es como que mi emoción que me causa este tipo de temas y el ver esta máquina del futuro, un DeLorean que ahora valen más de 800,000 pesos, si los queremos buscar. Sí, A pues mí sí, me digo. gustaría comentar algo respecto a esto, ¿no? Respecto principalmente a la primera película. Ay, bueno, es que se pueden decir muchísimas cosas, ¿no? Pero creo que algo que hay que tomar mucho en consideración es que el Doc, que es quien crea esta máquina, según la película, pues es una persona que vivió en una situación privilegiada. Según lo que se puede como ir investigando sobre su historia, su familia era rica, ¿no? Y básicamente él se gastó el dinero en poder hacer este tipo de investigaciones. Y vendió parte del terreno que era de su familia, de los Brown, para poder, pues, costear, ¿no? Todo lo que tenía que utilizar para crear la máquina del tiempo. Y como tal, no nos dan mucha información en las películas, nos dan solo la información necesaria. Pero bueno, algo que quería comentarle también al público es que si después están interesados en saber más sobre la historia pues de Marty, del Doc, pueden también leer los cómics. Hay unos cómics por parte de la editorial Camite, que pueden conseguir. Bueno, yo que soy medio ñoña, los conseguí en la Friki Plaza y todos estos lugares. Pueden preguntar por ellos. Y ahí viene un poco más ampliada la información sobre el Doc, sobre Marty, ¿no? Sobre como pequeños detalles que obviamente no se consideran en la película porque sería muy, muy larga, ¿no? Pero están bastante interesantes. De hecho, en los mismos cómics se plantea que a Doc lo invitaron al proyecto Manhattan. Imagínense nada más para que se hagan una idea, ¿no? Y conoce a Oppenheimer y toda la banda. Entonces, se supone que a ese grado era de importante su trabajo como científico. Pero obviamente pues es complicado abrirse paso dentro del mismo área de la ciencia y bueno, posteriormente ya no participa. Y bueno, con respecto a esta parte del Doc, el Doc pues sí tiene este deseo genuino, obviamente, por crear una máquina con estilo, como bien lo dice Beto, ¿no? Una máquina que no solamente pues sirva para viajar en el tiempo, sino que también se vea bien. Y además que tenga relación con lo que puede hacer, ¿no? Que es viajar inclusive y verse como algo futurista, ¿no? Es algo que podríamos destacar con respecto al DeLorean. Porque si nos remontamos a otro tipo de textos, como por ejemplo La máquina del tiempo de H.G. Wells, la forma en la que lo describe es diferente, más como una silla, ¿no? O sea, no es tan impresionante como el de Lonegan, pero obviamente pues es funcional. Entonces creo que sí es interesante cómo pues toda la parte de los productores, el director plantearon esta posibilidad de usar un auto para poder pues viajar en el tiempo, aparte de esta sensación como de la velocidad, ¿no? De que adquiriera cierta velocidad específica para que pudiera realizarse el viaje, me parece que fue muy, muy innovador con respecto a lo que se planteó anteriormente en la literatura y bueno, en otras películas también. Y bueno, eso era algo que quería comentar. No, pues sí, pues es cierto, la película generó mucha expectación y pues sí hay un montón de cómics, incluso creo que también hay una serie sobre obviamente de Volver al Futuro. Y es interesante, por ejemplo, esta parte del Doc, que pues si te das cuenta de los detalles, como tú dices, es como de, sí, él era rico, o sea, él vivía en una mansión. Y también el hecho de
mencionar un poco que trabajó en el proyecto Manhattan es un poco interesante porque algo que me gusta de la película es que combinan la cultura ochentera, bueno, obviamente es fácil para ellos, se hizo en los ochentas, pero también retoma muy bien la cultura de los cincuentas, que es una cultura muy, ¿cómo decirlo? Hasta cierto punto paranoica, ¿no? Porque pues está el inicio de la Guerra Fría, el terror rojo, todo ese aspecto. Y muchas cosas, por ejemplo, algo que me gusta es de cuando Marty va con su chalequito rojo, que dicen es un salvavidas. Y pues es curioso porque ves los salvavidas de la época y sí, se parece mucho a un chaleco rojo, ¿no? También un dato curioso, el por qué se usa un DeLorean es porque la marca que hizo DeLorean ya no existía para la época que se grabó la película. La historia de John DeLorean es muy interesante, pero sí, el DeLorean prácticamente fue, aparte de que se ve bien, y también le dan explicación el hecho de que es un coche hecho de aluminio, creo, y que eso ayuda mejor a viajar en el tiempo. Pues también era barato para hacerlo, no tenías que pagar pagar pues regalías, ¿no? Y pues también creo que las películas logran mantener una esencia muy clara a lo largo de las tres. En la primera es la cultura ochentera y la cultura de los 50. En la segunda es pues justamente adivinar cómo sería el futuro. Que si bien hay cosas que sí se acercaron mucho, hay otras que se fueron completamente de manos, como los coches voladores. Y la tercera, bueno, y también la parte de Biff como gobernador de Hill Valley, que siento que es un reflejo de lo que la sociedad estadounidense veía en la época, de esa parte de decadencia, con los casinos, con un estado sin ley, con las empresas tomando todo el control. Y pues la tercera, que es creo que una de mis favoritas, aunque mucha gente dice que no, es esta de Viaje al Oeste. Me gusta cómo retoman esta idea del viejo oeste estadounidense. De hecho hacen una crítica a cómo se ve el oeste en los 50s. Y a mí me gusta cuando hacen eso, que nos muestran cómo era la vida en esas épocas, ¿no? Edad Media, Viejo Oeste, la antigua Grecia, porque es más fácil de imaginar y acercarnos a esa parte de la historia, ¿no? Tienes toda la razón. Además de eso, creo que hay que también pensar cómo ha hecho toda esta imaginación, ha llegado al punto en el que hace, ¿qué es? 8 años, estábamos en 2015, empezaron a sacar un montón de marcas, entre ellas Nike. Vamos a sacar los tenis de Volver al Futuro, porque no se crearon, pero ahora sí ya los tenemos. Eso se volvió también, órale, o sea, no la atinaron, pero sí vamos a recordar cómo es que se supone nos debimos haber visto. Y creo que ese año nos llenamos también de memes viendo a Buford con sus stickers de partes biomecánicas y todo. Así nos tenemos que ver en unos meses, así que apuren. Fue muy divertido y eso permeó también la forma de ver la sociedad, ¿no? Creo yo, eso es también algo que habría que rescatarle. Sí, también inclusive la patineta, ¿no? Hablaban de qué tanta posibilidad existía si tuviera una patineta que estuviera justo, pues, que avanzara sin ruedas, que solamente estuviera flotando, ¿no? O ropa que se secara sola, como la chamarra de Marty, ¿no? Que se ajustara a tu tamaño. Y algunos diseños a mí me sorprendió mucho porque, por ejemplo, esto de que fuera holográfico, la ropa, todo que brillara, pues obviamente sí se acerca a lo que vivimos actualmente, o el hecho de que hubiera ropa que fuera un poco más minimalista, me gustó mucho. Lo que sí es cierto es que es muy gracioso cómo se percibía desde los 80, finales de los 80, principios de los 90, cómo iba a ser el futuro. Creo que eso es lo que podemos destacar más de la segunda película, ¿no? Porque es, okay, así es como se creía que debía de ser el futuro, podía ser el futuro. Pero bueno, hay cosas que sí, hay cosas que definitivamente no. Algo que a mí me pareció muy gracioso cuando salió la película es cómo empezaron a comparar mucho, digo, cuando salió la película, cuando se acercó el año, el 2015, cómo comparaban mucho el parecido de Biff con Trump, ¿no? Era muy gracioso, porque sí, en realidad sí era muy parecido y en su personalidad también un poco,
el poder y toda esta cuestión, los comentarios súper salidos de tono. Pues sí era muy, muy gracioso el cómo, pues también de alguna manera tratábamos de comparar nuestra realidad con lo que pues esperaba que ocurriera ya para entonces, ¿no? Claro, y que eso nos llevó también a sentarnos, por lo menos en esos años, a ver, wow, ¿qué ha sido de esta película? ¿Qué nos ha dejado? ¿Qué es lo que debía haber sido? Porque en su momento también, hemos de decirlo, vemos marcas en la película, vemos etapas históricas, claro, pero algo que a veces la gente no entiende es ¿por qué Pepsi y por qué no Coca? Creo que a mí la primera vez que la vi fue como, pero es que Pepsi no está tan buena. Ya con el tiempo uno crece y dice, no, pues tus gustos se refinan, dice Vin Diesel en Rápido y Furioso, ¿no? Pero ¿por qué? Pues porque simplemente su logo no cambió tanto y era más sencillo encontrar un logo de Pepsi de los años 50, que era básicamente el mismo, a uno de Coca de aquel momento. Entonces, no es porque las marcas no quisieran participar. Obviamente, después de la primera película, todo el mundo quería participar porque esto se volvió un fenómeno inimaginable, creo yo, desde el momento en el que, pues, no sé si lo sepan, esto ya es más una curiosidad, pero el planteamiento original era básicamente una explosión nuclear para que Martin viajara en el tiempo. Y pues es como sí. ¡puf! La cabeza nos Un vuela, ¿no? refrigerador, creo que también era la opción También. de que se metiera un refrigerador y viajar en el tiempo, lo cual era un poco extraño, pero sí, también. Ah, pues sí, pues sí, justamente retomando esto de la cultura es interesante porque es como por ejemplo lo de Pepsi, porque aquí en China es muy famoso Coca-Cola, pero también es curioso porque en Rusia Pepsi es muy conocido, pero no me voy a meter en eso. Pero pues sí, es interesante. También algo que me gusta en la primera, que cuando Marty llega a los 50, el Doc le pregunta, a ver, si vienes del futuro, dime, ¿quién es el presidente en 1985? Y Marty dice, Ronald Reagan. Y el Doc se sorprende, porque en esa época Ronald Reagan era un actor muy famoso. Era uno de los principales actores de Hollywood. Entonces, pues es curioso el cómo cambian en esos años, en esos 30 años entre la película, de ser un actor a ser el presidente de Estados Unidos, ¿no? Y me gusta eso, cómo juegan con esos detallitos, ¿no? Por ejemplo, las explosiones nucleares. Cuando Marty llega a los 50 dice, necesitamos plutonio. Y el Doc dice, yo sé que en 1985 se consigue plutonio en las farmacias, pero en 1955 es más difícil de conseguir. Y digo, a día de hoy sigue siendo difícil conseguir plutonio, pero para esa época solo estaba reservada para explosiones nucleares, para armas nucleares, ¿no? O sea, no era algo de uso común. Apenas estaba iniciando la investigación nuclear. Y pues apenas habían pasado 10 años de las explosiones atómicas en Japón. Y una de las bombas, la de Fatman, era de plutonio. Entonces no era algo muy común el plutonio en esa época. Y pues así hay un montón de detalles que si eres fanático de la historia te vas a encantar. Yo me atrevo a interrumpirte tantito porque incluso el guiño que le hace al alcalde, tendremos un alcalde negro en 15 años. Pues, ¿qué crees? No solo eso, también ya llegó al presidente, ¿no? Y justamente en el año en el que se supone tenía que llegar, pues lo pudieron haber aventado así, créanme, habría causado también un revuelo distinto, pero ya nomás quería puntualizar Sí, eso. de hecho, Goldie Wilson Jr., que es el hijo de Goldie Wilson, que fue el que se postuló para alcalde, es el alcalde, o creo que es el que se está postulando para alcalde en el 2015. Por lo tanto, tiene mucho sentido, o sea, justo esta parte de pensar que pues no solamente fue evolucionando, cambiando la perspectiva, ¿no? de la población, por ejemplo, con respecto a las minorías, ¿no? Con respecto a la diversidad. Es algo que se da a entender un poquito en las películas, como pues obviamente las sociedades también van cambiando, ¿no? El pensamiento de una generación a otra, ¿no? Esta parte de pensar que si una mujer daba a entender que si estaba interesada en un chico, como le dice su mamá, Lorraine, ¿no? La mamá, a su hija, ¿no? Es que ¿cómo vas a perseguir a un chico? ¿Cómo te va a gustar? Justamente es algo que denota el cambio generacional, el de perspectiva. Y eso también es muy interesante de verlo porque pues definitivamente
pues eso lo hemos visto hasta en nuestras casas, ¿no? La forma en la que pensaban nuestros padres no es la misma en la que pensamos nosotros, pero también eso es parte del cambio de las sociedades, ¿no? Y bueno, algo que también me llama la atención, hablando un poquito sobre la segunda película, y esto aquí sí voy a hablar sobre ya la parte teórica porque me encanta, es Adelante, adelante. para mí la segunda es de las mejores, yo creo que la segunda es mi favorita, porque nos sitúa nuevamente sí nos sitúa en el futuro, pero también nos sitúa otra vez en el pasado con dos Martys presentes. Y ahí es donde viene el tema más interesante. ¿Qué pasa con las líneas temporales, no? Me gustó mucho, y esto ahora sí que me salgo un poco del tema, pero está relacionado, el guiño que hicieron en Avengers Endgame a la película de Volver al Futuro, me encantó, porque planteaban la posibilidad, que bueno, también los teóricos lo han hecho, de qué pasaría si no nada más estamos hablando de una sola línea temporal en la que tú viajas, ¿no? Sino que hay distintas líneas temporales y cuando viajas, por ejemplo, al pasado, en realidad no es la misma línea, ¿no? No pasa nada si matas a tu yo, ¿no? Por ejemplo, que es un tema que siempre se ha tocado en todos los temas relacionados con los viajes en el tiempo, ¿no? Ese es otro punto fundamental que me parece muy interesante porque al menos en Volver al Futuro 2 sí se plantea el hecho de que si tú viajas al pasado y alteras algo del pasado, eso puede tener repercusiones en el futuro. Y creo que sí es importante entender que pues todo esto es teórico. No es que haya regresado alguien y no sabe. Bueno, hay gente que dice que viene del pasado, del futuro, pero bueno, hasta ahora comprobable totalmente no se ha podido comprobar del todo como para decir, ok, esto es lo que ocurre cuando viajas en el tiempo, ten cuidado, ¿no? Pero el Doc obviamente, pues después de haber leído seguramente textos, dice, ok, puedes causar una paradoja temporal, que ese tema, bueno, sí se ha mencionado dentro de las teorías que plantean estos viajes en el tiempo, y que las paradojas justo dicen, ¿no? Por ejemplo, hay una muy famosa que dice, ¿qué pasaría si viajas al pasado y matas a tu abuelo? ¿Qué pasaría contigo? ¿No? Seguramente morirías al instante, ¿no? Y por ejemplo, en Avengers Endgame dicen, no pasaría absolutamente nada porque es otra línea temporal y no va a ocurrir nada. Simplemente, pues mataste al abuelo de esa línea temporal y ya, eso es todo. Entonces sí es muy interesante ver esto porque no hay una sola interpretación respecto a los viajes en el tiempo, pues porque no hay una respuesta correcta, por decirlo así. Y aquí podría también sugerir este libro que les comentaba, que se llama Viajes por el tiempo y otras perplejidades matemáticas. Este me lo prestó mi papá, ahí no sé si se ve. Es de la editorial RBA y salió en una serie que se llama Desafíos Matemáticos. Está muy buena. Si conocen alguna de esas librerías donde venden como libros de colección, de ciertas colecciones de periódicos atrasadas, las encontrarían. Es de Martin Gardner y el primer texto que aparece ahí es el que habla sobre los viajes en el tiempo. Los demás hablan sobre algunas otras curiosidades sobre las matemáticas, pero específicamente ese texto es muy bueno, es muy breve y retoma, pues digamos, por decirlo así, retoma varios de los textos escritos en la literatura que hablan sobre viajes en el tiempo. De hecho, mencionan que el primero no fue el de H.G. Wells, ¿no? Sino que hubo uno anterior. No me acuerdo cómo se llama, creo que se llama The Clock That Went Backward. O sea, el reloj que iba hacia atrás, algo así. Y bueno, está muy bueno, ese texto es muy ligerito, es muy chiquito, muy breve, y con ese te da como un vistazo total de pues varios textos que han escrito sobre este tema, y además lo relaciona también con lo que se ha hecho desde la ciencia. O sea, no solamente se queda como con lo anecdótico, sino que también habla sobre pues las distintas teorías que han surgido respecto a este tema, ¿no?
Entonces sí se los recomiendo mucho si lo pueden llegar a pues encontrar el libro, es muy, muy interesante. Y pues eso es lo que quería mencionar, ¿no? Porque sí me parece que es fundamental entender pues también la parte como que se ha dicho desde la ciencia, ¿no? ¿Qué tan probable es? ¿Qué tipo de viajes en el tiempo existirían? Por ejemplo, hay quienes dicen que podría existir solamente el viaje hacia el futuro, pero hacia el pasado no, porque es donde se plantean este tipo de paradojas temporales. Entonces, bueno, a mí me gustaría saber qué piensan ustedes, porque yo siempre estoy pensando en las posibilidades y me gustaría escuchar a alguien más. Pásame. Pues está difícil, sinceramente, porque, ¿cómo decirlo? Obviamente viajar en el tiempo plantea muchas preguntas, ¿no? Y yo creo que nunca se van a responder hasta que se logre, completamente, pues, lograrlo, ¿no? Pero aquí creo que lo manejan muy bien en el hecho, y yo creo que es lo más factible de que sea una línea temporal continua, porque en cierta forma, una de las enseñanzas de la película no es tanto el viajar en el tiempo, sino el cómo te forjas tú tu vida. O sea, cómo haces, qué decisiones tomas para tener una vida como la que tienes, ¿no? O sea, los dos grandes ejemplos es en la primera con Marty y su papá, de que George McFly era pues digamos alguien que lo buleaban mucho y que y pues no confiaba en sí mismo, y Marty le da la confianza que necesita para convertirse en alguien muy muy bueno, ¿no? Y gracias a eso logran tener una mejor vida. O sea, viven en el mismo lugar, pero tienen una vida mejor. Y la enseñanza de la tercera película, que es no seas tan impulsivo, o no te tomes las cosas tan a pecho, que es lo que le enseña el Doc a Marty, de que no lo hagas porque eso te puede traer consecuencias más, pues, horribles, ¿no? Como lo del accidente que logró evitar al final de la película. Y creo que es eso, o sea, no siento que no se meten tanto en estas partes de líneas alternas o así, sino lo mantienen en una línea continua, porque nos da a entender que las acciones que nosotros hagamos repercuten en nuestro futuro. Entonces, creo que eso es como la idea que más me gusta, porque no me imagino así que digas, o cómo decirlo, siento que eso de líneas alternas sería como un multiverso, o sea, un universo distinto, lejos de ser un viaje en el tiempo, o sea, porque en realidad no estás viajando en el tiempo, solo estás viajando a otra dimensión, por así decirse. Pero pues quién sabe, ¿no? O sea, digo, son temas físicos y hasta cuánticos que pues son complicados de entender, ¿no? O sea, el tiempo, como dijo, creo que lo dijo Einstein, no me acuerdo, el tiempo es relativo. O sea, ni siquiera nosotros entendemos qué es el tiempo, ¿no? Así es. Tienes toda la razón. Adelante, adelante. Sí, ahorita me acordé justo ahorita que mencionaste a Einstein, me acordé de que en ese mismo texto que les mencioné, hablan de cómo la novela, perdón, de La máquina del tiempo de Wells se escribió muchos años antes, bueno, no demasiados, pero sí algunos años antes de que Einstein planteara la teoría de la relatividad, ¿no? O sea, de que realmente se planteara como una posibilidad el que hubiera pues algo tan importante como el tiempo que fuera relativo, ¿no? O sea, que fuera relativo el tiempo en sí. Entonces me parece curioso porque también en la tercera película, si ustedes lo recuerdan, hablan de Julio Verne, que también escribió textos de ciencia ficción. Ya se imaginaba mucho antes de que los científicos empezaran a planteárselo ya como una realidad, la posibilidad de que el hombre viajara a la luna, de que pudiera sumergirse en unas profundidades enormes en el mar, de que hubieras viajes al centro de la Tierra, ¿no? O que se pudiera ir a esas profundidades de la Tierra. O sea, es interesante porque, nuevamente, insisto, ¿no? La literatura se adelantó, porque digo, al final de cuentas, la cabeza pues, es todo un mundo, ¿no? Entonces, los autores saben que a lo mejor no son científicos como tal, pero pueden imaginar la ciencia, ¿no?
Y al final de cuentas, esto también puede llegar a ser inspirador para quienes los leen. Podemos guardar, pues empezaron a hacer estos, pues digamos, investigaciones a partir de los textos literarios que leyeron, ¿no? De ciencia ficción, ¿no? Entonces sí me parece muy interesante porque creo que podría estar de la mano, ¿no? Siempre el primero imaginártelo y luego buscar las posibilidades dentro de esa imaginación. Y a lo mejor si lo hemos visto en películas ahorita, los viajes en el tiempo y en muchos cuentos, nada nos dice que el día de mañana los científicos realmente intenten crear una máquina del tiempo con todos los elementos para, pues, ahora sí el público en general, porque no dudo que ya se haya intentado, más bien que el público pueda conocerlo, eso ya es otra cosa. Pues justo yo quería acercarme a eso, ¿no? Los Simpson, Volver al Futuro, etcétera, etcétera. Tenemos un sinfín de cosas lo han dicho muchos científicos. Cuando yo vi Los Simpson y vi el reloj inteligente en el que hablaban, dije, ¿por qué no crearlo? Y ahora los smartwatch los tenemos al alcance de la mano, ¿no? Cuando Julio Verne escribió este Viaje a la Luna, pues alguien se sentó y dijo, quiero pensar cómo es posible, y lo lograron. Y eso es lo que hace, no sé si lo sabían, pero esto ya es un dato científico real. Hace 5 años, en el colisionador de hadrones, intentaron hacer un experimento precisamente para ver si era posible o no hacer esto. Y lo intentaron con un protón, y el protón viajó 2 segundos en el tiempo. ¡Ay! No sé qué tan viable sea para que en unos años sea una tecnología que podamos usar o no, pero este protón es, obviamente, la información de los científicos fue reservada, pero ellos lo dijeron. El protón desapareció un lapso de 2 microsegundos y volvió a aparecer en el mismo punto en el que se supone desapareció. Ellos lo toman como un viaje en el tiempo. No sabemos qué tan próximo sea esto, pero ya es un principio. Y eso nos ha llevado, pues tú lo has dicho muy bien, Abril, ¿no? A viajar y pensar, ¿y qué tal que en unos años? ¿Y qué tal que ¿por qué no? Al final de cuentas, creo que lo decía Einstein, el tamaño del universo y la imaginación humana son ilimitadas, y del primero, pues no estoy tan seguro. Entonces, por no decir la frase real, porque obviamente, pero es que esa frase, muchos la toman como es que el ser humano es muy tonto. No, el ser humano dentro de esta curiosidad que tiene, ha logrado hacer un sinfín de cosas, y precisamente haciendo eso, equivocándose. Creo yo, Sí. eso es el mayor beneficio, la mayor riqueza que tenemos como seres humanos, saber que nos vamos a equivocar, pero que podemos aprender de ello, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, Samu, ¿con qué quieres cerrar el programa de hoy? Pues una es esta parte de la imaginación, ah, que lo plantea muy bien la película, ¿no? Creo que esa parte final con Julio Verne, pues lo habla muy bien porque, queramos o no, todos los inventos que tenemos viene de la mente de un ser humano, de la imaginación y pues justamente del avance tecnológico, ¿no? A mí que me gustan mucho los avioncitos, que aquí por ejemplo es como de, si saben un poco de historia, pues se dan cuenta que quienes lo crearon fueron personas, no fue una empresa, fue una persona que soñó con un aparato, con un invento para mejorar la humanidad y pues querramos o no, hasta cierto punto funcionó. Ahorita se me ocurre un poco lo que dijo Wernher von Braun, que quienes para no lo conozcan fue el creador de los cohetes espaciales como tal y como los conocemos. Él creó la bomba V2, el primer misil balístico de la historia. Y después de la Segunda Guerra, fue el director del programa lunar de la NASA, ¿no? Y él dijo una frase muy emotiva. Cuando su primer cohete atacó Londres, dijo: el cohete funcionó a la perfección, solo que aterrizó en el planeta equivocado. Entonces creo que esta película también nos habla un poco de... Sí, hay inventos que pueden usarse para el mal, pero también pero no solo se usan para eso, sino también se pueden usar para bien. Y también el hecho de somos humanos y nos equivocamos y eso está bien. O sea, querramos o no, en cualquier momento nos vamos a equivocar y no está mal.
Y eso es importante de nosotros de aprender de esos errores, no juzgarlos, no esconderlos o no cancelarlos, sino que de saber que existieron para que nosotros no lo hagamos otra vez, ¿no? Con eso se raya. Bien lo dice Nolan en su trilogía del Caballero de la Noche. ¿Para qué caemos? Para aprender a levantarnos. Y creo que no hay mejor frase dentro de esto, ¿no? Y aquí en Volver al Futuro, yo me quedaría también con la frase de la carta que reciben los directores de John DeLorean, donde le agradecían, en 100 años sabrán que es un DeLorean, en 1000 años sabrán que el DeLorean pudo haber sido una máquina del tiempo, cuando la información se pierda, pero el nombre seguirá ahí, DeLorean. Sí. Eso es bellísimo. Pues muchas gracias, Abril, por haber estado con nosotros. ¿Qué más quisiéramos seguir platicando? Porque hay todavía un montón de cosas que decir, pero el tiempo nos ha comido. Ha sido un gusto platicar. No, al contrario, muchísimas gracias. Hasta me traje mis muñequitos aquí de Playmobil. Soy fan. Ay, sí, aquí tengo mi maquinita. Yo antes tenía, pero se la acabó. Adelante, muéstralos. Claro, porque es una, bueno, ahorita estamos en la época de la nostalgia totalmente y con una generación que no quiere hijos, pero quiere piezas coleccionables, entonces, pues ya se imaginarán. Lo entendemos bien, yo también, hay muchas cosas que tengo por allí colgadas, de que son también colecciones y que uno dice, ¿por qué? Porque ahora se puede, ¿no? Simplemente, está bien, disfrútenlo. Sí. No, y ahí es donde le atina justamente Volver al Futuro 2, porque está la tienda de la nostalgia, está el café de la nostalgia del 1985, por algo justamente, porque siempre está este anhelo del pasado y esta idea de que el todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Entonces Así creo es. que ahí también le atinó esta película. Sí, ¿ves? Te digo, hay mucho todavía que rascarle y que podríamos seguir horas y horas y tal vez nos tengamos que sentar otra vez, no sé si la próxima temporada, no sé si un año, pero hay que sentarnos y sacar más cosas todavía de esta película, claro que sí. ¿Verdad, Samu? Sí, igual que tú mencionas, Abril, es cada uno tiene sus gustos, digo, ya que los enseñaste, yo también tengo los míos, la época de la nostalgia. Y creo que también es eso de no se sientan mal por sus gustos, ¿no? Creo que eso es lo que nos hace diferentes a cada uno, nuestros gustos. Así es, no se dejen llevar por nada, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al público que nos vio, ya saben, déjenos su like, sigan la página, suscríbanse. Y tal vez peque de optimismo, Samu tal vez me vea feo y la jefa por ahí también me vea feo, pero gamers de la UAM, estén atentos porque viene una sorpresa para ustedes, estamos preparando y trabajando a toda máquina para ustedes, entonces atentos. Muchas gracias, Samu, muchas gracias, Abril.